La acción de libertad es la potestad jurídica de una persona individual para pedir ser presentado ante juez, para reclamar la tutela a su vida, cese de persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Siguiendo con el objeto de la acción de libertad 1 es tutelar la vida de una persona. 2. Evitar las persecuciones ilegales. 3. Remediar los procesos indebidos. 4. Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente de forma inmediata y oportuna. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en la materia penal y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese de persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. La finalidad de esta acción, la acción de libertad, es dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario. Tipología. En esta podremos observar 7 diferentes acciones de libertad. La primera, acción de libertad reparadora. Opera cuando se ha perdido ilegalmente la libertad física. Acción de libertad restringida. Opera ante la restricción a la libertad. 3. Acción de libertad correctiva. Opera cuando la persona detenida legalmente sufre abusos y pide su traslado a otro centro de internamiento. Los detenidos preventivos no pueden ser trasladados al régimen cerrado, porque el mismo solo está determinado para los internos condenados. El privado de libertad no pierde sus demás derechos fundamentales, por lo que puede exigir su respeto y vigencia por parte del Estado. Número 4. Acción de libertad preventiva. Procede cuando existe amenaza cierta e inminente de detención ilegal. 5. Acción de libertad traslativa. Procede cuando se ha cumplido el término de una detención legal. 6. Acción de libertad innovativa. Procede cuando ha cesado la amenaza o vulneración a la libertad personal y se acciona para pedir que estas vulneraciones no se repitan en el futuro. Procede también en los supuestos y en los que posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de la libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Y para finalizar, la número 7, acción de libertad instructiva, opera a favor de las personas desaparecidas y se acciona ante el juez para que ordene que la autoridad policial busque, encuentre y presente ante él a la persona desaparecida. Tenemos en este punto legitimación activa y procedencia. En legitimación activa, en los artículos 125 de la Constitución y 67 de la Ley 027, podemos ver que tenemos a la víctima o agraviado por sí o cualquiera a su nombre sin necesidad de poder notariado, al defensor del pueblo sin necesidad de poder notariado expreso. En legitimación pasiva tenemos se presenta en contra de la autoridad o funcionario público que restrinja o suprima los derechos tutelados o la persona particular que restrinja o suprima derechos tutelados. En procedencia, podemos decir que la acción de libertad procede cuando cualquiera crea que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, está indebidamente procesada o está indebidamente privada de su libertad personal. El procedimiento para esto está regulado por los artículos 125 al 127 de la Constitución y los artículos 65 al 72 de la Ley 027. Si bien esta acción tiene una tramitación especial y es de carácter sumarísimo, se realizará en única instancia y el texto constitucional establece la revisión de oficio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, motivo por el que se divide la exposición
en dos procedimientos o dos partes. Uno, el trámite ante el juez o tribunal de la acción de libertad, y la otra ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. La primera sería ante el juez o tribunal de la acción de libertad. Tenemos aquí la legitimación activa. Tomando en cuenta que la naturaleza tutelar que tiene el recurso de habeas corpus, esto está regulado por los artículos 125 de la Constitución y el artículo 67 de la Ley 027, establecen una legitimación activa amplia para poder plantearlo. Aquí lo puede plantear la víctima o el agraviado, por sí o por cualquiera a su nombre, sin necesidad de un poder notariado. La Defensoría o el Defensor del Pueblo sin necesidad de un poder notariado expreso. En la legitimación pasiva respecto a esta, no está explícitamente previsto por la Constitución ni la Ley 027, pero se sobreentiende que se debería plantear contra la autoridad o funcionario público que restrinja o suprima los derechos tutelados o la persona particular que restrinja o suprima esos derechos tutelados. Esto está establecida en la jurisprudencia constitucional, en la sentencia constitucional número 1651, quebrado 2004, del 11 de octubre, y respecto para una jurisprudencia en la legitimación activa, se tiene la sentencia constitucional número 0567 del año 2006, del 19 de junio. Ahora, el juez o tribunal competente, con referencia a este tema, la norma prevista por el artículo 125 de la Constitución y el artículo 58, parágrafo primero de la Ley 027, dispone que esta acción de libertad deberá plantearse ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal. Supone que la víctima puede plantear la acción tutelar en las capitales del departamento, alternativamente ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia, el juez de sentencia, el Tribunal de Sentencia o el juez de instrucción penal cautelar, en las provincias o municipios ante el juez público mixto o el juez de instrucción penal cautelar. Pero, si bien no está definida expresamente la competencia por razón de territorio, sin embargo se puede colegir que será competente el juez o tribunal del lugar en el que se encuentra detenido el recurrente o el lugar donde se practicó la privación de libertad. Un ejemplo que podríamos tomar en cuenta vendría a ser cuando no se cancela la cuenta en los hospitales. Ahora, en el que se sustanciaría el procedimiento ilegal, es decir, en el lugar donde se está cometiendo el ilícito o la privación de libertad. Esto por la misma razón de que el demandado tiene la obligación de presentar al demandado o detenido ante el juez o tribunal de la acción de libertad. Por otro lado, dando el carácter sumarísimo del recurso, la citación debe practicarse con la celeridad del caso. El Tribunal Constitucional, en su sentencia constitucional número 1382, quebrado 2002, del 18 de noviembre, establece que el carácter nacional de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen los recursos de amparo constitucional y habeas corpus es predicable y única y exclusivamente respecto del Tribunal Constitucional en estricta observancia del artículo 6 de la Ley del Tribunal Constitucional. Luego definió que los recursos del habeas corpus son violaciones a la libertad individual en cualquiera de sus formas establecidas en la Ley del Tribunal Constitucional que se recomiendan en las capitales del departamento, deben ser conocidos y resueltos por la Corte Superior del Distrito en una de sus salas o un juez de partido de turno. Pero, sin tales actos ilegales u omisiones contra la libertad se cometen en las provincias, será competente para conocer el recurso de habeas corpus en cuestión el juez de partido y en ausencia de éste un juez de instrucción, en el ámbito territorial dentro del cual se ejercerá la jurisdicción y competencia los nombrados órganos jurisdiccionales. Ahora, pasando a los requisitos para su admisión. Dada la naturaleza jurídica y el fin que persigue la acción de libertad, los artículos 125 de la Constitución y artículo 67, numeral 1 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional estableció y previó que la acción tutelar sea presentada y tramitada sin ninguna formalidad procesal. Esto se podrá plantear oralmente o por escrito. Por lo tanto, el juez o tribunal competente no debe exigir el cumplimiento de requisitos y formalidades para su presentación, porque aquí se está tutelando el derecho vital que es la vida y la libertad.
Ahora, para el caso de que sea planteado oralmente, el secretario abogado del juez o tribunal competente deberá levantar un acta de la denuncia, anotando una relación circunstanciada de los hechos, precisando si se trata de una lesión al derecho a la vida o al derecho a la libertad física, para que sobre base a esta acta el juez o tribunal competente señale día y hora de audiencia pública y se sustancie la acción de libertad. Si la acción de libertad va a ser planteada de forma escrita, cuando se exigirá que se efectúe una exposición de los hechos que motivan el recurso y la exposición de los fundamentos jurídicos, identificando si se trata de una restricción del derecho a la vida o al derecho a la libertad. Hablemos sobre la improcedencia de la acción de libertad, ya que ésta no procederá si se afectan derechos que son protegidos por otras acciones especiales y en los casos en que exista cosa juzgada. Bajo el principio de la informalidad, esta acción, al proteger derechos fundamentales de los seres humanos, debe ser admitida de manera inmediata. Por lo tanto, una vez presentada, se considera que estos derechos tutelados, al ser la vida y la libertad física, requieren de una urgente e inmediata protección para evitar que se consuman daños irreparables. Por tanto, no se le exige que cumpla a cabalidad con todos los requisitos y formalidades, como está en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, sino que posteriormente de ser admitida, también podrá ser subsanado cada uno de estos puntos. Hablando del plazo de la acción de libertad, no caducará mientras permanece la vulneración de sus derechos y se computan de lunes a domingo, incluyendo días feriados. Al momento de la interposición de la acción, el juez y el tribunal deberán señalar día y hora para la audiencia pública y tendrá lugar dentro de las siguientes 24 horas. Finalmente, hablando sobre la citación, en el marco del principio de inmediación, el juez o el tribunal competente, al señalar la audiencia pública, dispondrá que el principio de libertad esté presente, sin observación ni excusa. En caso de resistencia de la autoridad, se acudirá inmediatamente al lugar de la detención y se instalará la audiencia. Y en los casos de detención, apresamientos ilegales o indebidos con la orden judicial, deberá de conducir ante el juez para el señalamiento de la audiencia. Se citará personalmente al demandado en caso en que no pueda ser hallado. En todo caso, de manera excepcional se lo citará mediante cédula fijada en su oficina o en su domicilio. Para esa diligencia se recabará una orden expresa de citación por cédula y se lo buscará. En caso de no ser encontrado en ese instante, se dejará un citatorio para que lo espere en día y hora determinada. Audiencia pública. La audiencia de la acción de libertad debe realizarse obligatoriamente dentro del plazo de 24 horas de interpuesta la demanda. Desarrollo de la audiencia de acción de libertad en días sábados, domingos o feriados es de competencia de los juzgados. La obligación del juez o tribunal de garantías respecto a la presencia del accionante en la audiencia pública de acción de libertad es obligatoria. Los jueces y tribunales de garantías no pueden suspender la audiencia señalada para la consideración de las acciones de libertad presentadas, además que no pueden declarar el desistimiento de la acción por la inasistencia de la parte accionante. No es posible suspender la audiencia de acción de libertad para convocar a una voz dirimidor. Medida cautelar.
De acuerdo a la doctrina, procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto, una amenaza inminente de privación de libertad. Sin embargo, existe limitación de su ejercicio. Citaciones legales, policiales, vigilancia domiciliaria, etc. Resolución. Una vez llevado adelante este procedimiento, el juez constitucional debe dictar la sentencia concediendo o denegando la pretensión procesal.